ya no necesitas salir del país para realizarte cirugías complejas con la seguridad que buscas. Contamos con quirófanos equipados con toda la tecnología necesaria para garantizar la seguridad de nuestros profesionales al momento de realizar procedimientos de alta complejidad y mínimamente invasivos, logrando una recuperación rápida y de menor riesgo. Nuestras certificaciones nacionales e internacionales nos convierten en uno de los mejores hospitales de tercer nivel del país y estamos listos para atenderte. En Omni Hospital honramos la vida. Muy bien, estamos ya en Salud Omni y gracias al Omni Hospital vamos a conversar hoy con el doctor Luis López, neurocirujano. Doctor, muy buenas tardes. Gracias por estar hoy con nosotros en el programa. Buenas tardes. Agradezco su invitación de antemano y aquí para conversar y ver cómo podemos contactar y ayudar a nuestra comunidad. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Vamos a hablar un poquito acerca del traumatismo cerebral. ¿Hay un concepto qué es lo que pasa con esto? Sí, y más que todo comentaba el directivo del hospital, ¿no? Eso que son una de las patologías más frecuentes y más que todo actualmente en nuestro medio y en nuestros momentos donde existe tanta violencia. Los traumas de cráneos tienen su importancia y tratamos, creo yo, que se debe de educar mayormente a la población cuando alguien sufre un trauma cráneoencefálico, que no solamente es el traumatismo encefálico, sino que va acompañado por traumas por las estructuras alrededor o mayormente por otras partes del cuerpo. Lo que como neurocirujano a nosotros nos compete de tratar temas craneoencefálicos y tratar de dar una atención en esos momentos para evitar las lesiones secundarias, porque cuando ya hay la lesión primaria, dependiendo de cómo haya sido ese traumatismo, se verán los pasos a seguir después. Doctor, entonces, ¿qué ocasiona un trauma cerebral? Un trauma cerebral, dependiendo del mecanismo, de la dinámica del trauma, ¿no? Acordémonos que el cerebro está dentro de una cavidad rígida, es el cráneo. Es una cavidad que no se extiende, es elástica. En cambio, el cerebro es lo que nosotros llamamos una masa cerebral, como cuando usted ha visto una gelatina. Indudablemente está dentro de ese compartimiento el cráneo, que es inextensible, el cerebro que viene como una gelatinita, y dentro de las estructuras del cerebro, que están divididos en los hemisferios y los espacios superiores, que son los supratentoriales y espacios inferiores, hay unas telitas que son rígidas, y entonces en esas telas que pueden distenderse un poquito cuando hay esa fuerza dinámica, ese mecanismo de acción de ese golpe que tuvo la persona, ¿ya? Dependiendo de cómo sea, un golpe directo, bien sea por un objeto contundente o por un golpe o por un puntapié, etcétera, etcétera, o por un proyectil en nuestra época que estamos viviendo tanta violencia, o por un mecanismo de aceleración, desaceleración, que esto es vamos en un vehículo motorizado, bien sea guiando ese vehículo, manejando ese vehículo, o vamos como pasajeros, bien sea en un vehículo como ser un carro, un transporte colectivo o una moto. Y en las motos, donde me gustaría darle después un poquito más de hincapié en esto, las motos son mucho más peligrosas. Es la cinemática del traumatismo que se produce, que puede ser, como le dije, esos 2 minutos leve, moderado a severo, y dependiendo de la velocidad con la que uno hace el impacto. Puede decir, hay un golpe directo, por decir un objeto contuso, contundente, un palo, un garrote, un golpe de puño, un pie, ¿ya?
O lo otro que decía, cuando alguien va en un vehículo, ¿ya? Entonces son diferentes los mecanismos del golpe y diferentes los tipos los tipos de acción que va a producir daño en ese cerebro, en esa masa encefálica, y las lesiones acompañantes. Ahora, doctor, ¿qué tan grave entonces es un traumatismo cerebral o va a depender, como usted dice, del golpe o de la situación? Exacto, eso es lo que yo quería darle hincapié, ¿no? Vuelvo a repetir y comentaba con las personas que me invitaron, estamos viviendo una época de tanta violencia, tanto temor, estrés, a veces usted va conduciendo su vehículo, usted quisiera tener una visión no de 180 grados, quisiera tener una visión de 360 grados porque quiere mirar su campo visual, quisiera extenderse hasta atrás porque tiene temor. Entonces uno va con ese temor y alguien que carapita acelera su carro y se estrella. ¿Ya? Por ahí fue un golpe leve, qué sé yo, iba a 40, 50 kilómetros. Han habido pruebas sobre esto, por ejemplo, a la velocidad que usted va, y por eso es que se recomienda mucho el uso de los vehículos, ya en los vehículos motorizados, en un carro, hasta en los vehículos, en los de transporte, donde también se está obligando a usar los cinturones de seguridad para disminuir la carga cinética, o sea, el impacto del golpe en la masa encefálica, ¿ya? Porque si usted va a una velocidad determinada, yo le iba a poner el ejemplo de que si usted va a 50 kilómetros por hora y frena bruscamente, ¿ya? Yendo uno a 50 kilómetros por hora, uno tiene una oportunidad, si ve a un transeúnte, una criaturita, que a veces sucede, o alguien que va ebrio o va distraído, ¿ya? O uno puede ir distraído, como sucede comúnmente, que la gente usa mucho los celulares. Yendo uno a 50 kilómetros por hora, uno tiene tiempo a reaccionar, pero si uno no reacciona, si uno va y se estrella contra una pared, contra algo contundente a 50 kilómetros por hora, imagínense en las pruebas de mecánica de las caídas, se ha catalogado y comparado esto de que si alguien choca un vehículo que va a 50 kilómetros por hora sin el cinturón de seguridad, es como si usted se arroja de un edificio del 7º o 8º piso. Imagínense la magnitud. No parece una velocidad tan grande. Imagínense usted vaya a 90, a 100 kilómetros por hora, sin protección y todo. Prácticamente no hay chance de que vaya, bueno, va a pasar algo, algo de recuperación. Entonces ahí viene la cinemática. Yo le decía, si uno tiene chance o tiempo para poder reaccionar con una velocidad menor, puede reaccionar. En este caso, si uno es conductor y alguien puede reaccionar y producir menos trauma a esa persona que fue distraída o el conductor iba distraído. O los otros, si uno viene alguien, cuando uno va por la carretera, a veces una cebra, el ganado, un animalito se nos cruza, que ya ha pasado, esto tiene tiempo de reaccionar. Más no aún yendo a 100 kilómetros por hora, que es la velocidad permitida. Y le digo yo, porque a veces uno va manejando y va con los vidrios alzados y uno piensa y cree que va a una velocidad normal, y de repente uno se fija en el velocímetro y usted va a 100 kilómetros por hora y piensa que va poco, pero los que están afuera se dan cuenta de la velocidad que uno va. Imagínense qué es lo que puede pasar. Si va a una velocidad mayor, la oportunidad de supervivencia es mucho menor. Claro. Es que va a menos velocidad. Y las repercusiones, es lo que le decía nosotros, que los neurocirujanos estamos para poder solucionar, ver cómo solucionamos las lesiones secundarias, más no las lesiones primarias. Ya, porque las lesiones primarias son eso, o sea, dependiendo de la cinemática, de la mecánica del traumatismo, el daño que se hace en ese momento. Si uno va en un vehículo y va a 50 kilómetros, tiene oportunidad de frenar, de disminuir el impacto si va con cinturón de seguridad, si va con estas bolsitas que de repente cuando hay no se infla, el trauma es menor. No es que no va a haber, el trauma es menor que si usted va a 90, 100 kilómetros por hora. Entonces, todo esto va a ocasionar que haya un daño primario grande. Ahora,
por decir otra cosa, refiriéndonos ya a traumas medianos a menores. Por decir, usted va caminando, se golpeó la cabeza, ¿ya? Tuvo un poquito, alguien vio y la vio un poquito aturdida. Se quedó como disfriando segundos, menos de un minuto. Eso es un trauma menor, ¿no? Es el cerebro un poquito, se impactó usted contra una pared, contra algo físico, y su cerebro, que es una masa gelatinosa, como le decía hace unos minutos, que impactó contra una pared rígida que no se expande, que es el cráneo, y la parte que nos divide, que es la telita que se llama la almohada madre, sufre daños. Sufre daño el cerebro, las contusiones, y si nosotros nos acordamos de la anatomía del cráneo, la bóveda es lisa por dentro, como por fuera, pero en la base del cráneo es como una montaña, como rugosa. Entonces imagínense el cerebro que se golpea, hace un mecanismo de aceleración. El cerebro va adelante, se golpetea en una superficie anfractuosa, regresa hacia atrás, se golpea los lobos, las partes de atrás, los lobos occipitales, y hay esta reacción. Dependiendo del mecanismo y de la fuerza, uno tiene la reacción. Le decía hace un minuto, puede haber una conmoción cerebral, conmoción cerebral, ¿no? Un golpe leve, me caí, me golpeé, pero me recuperé enseguida, ¿no? Fue menos de un minuto, segundos, ¿ya? Y el paciente se queda con eso. Y en esto también quería hacer un hincapié. No es una persona joven que una persona mayor de edad, ya, en donde el volumen que ocupa la cavidad rígida, que es el cráneo, y el volumen que es la cavidad del cerebro, que es el cerebro, que es una masa como gelatinosa, disminuyó de tamaño. Al disminuir de tamaño el cerebro y el cráneo que es rígido, hay un espacio entre el cerebro y el cráneo, y hay venitas que van a esta tela que yo les mencionaba, y cuando las personas van envejeciendo, esas telas que son las venitas se ponen más frágiles, y como son venas y hay un gran espacio, es un sangrado pequeñito, ¿no? Haga de cuenta como que usted ve una llave abierta, pero así un chorrito que cae, que le podría decir un chorro discontinuo, cae una gotita, trae otra gotita y pasan los días. Ese paciente de cierta edad que su cerebro involucionó, porque tampoco es una enfermedad, el cerebro involucionó, se hizo más pequeñito, en las venas que comunican a esta tela que lleva la dura madre, se desgarraron de a poquito. Y apenas algo pequeñito, un trauma pequeño, y a veces el paciente se acuerda, no le dio mucha importancia, y se va acumulando. Claro. Se va acumulando la sangrecita, hasta que llega un momento en que alguien lo ve y dice, mi papá o mi abuelito está como confuso, o mi abuelito dice como que al caminar el pie como que lo arrastra un poquito. Él caminaba bien y ahora cuando camina se siente como que arrastra el pie. Pero a mí yo lo veo como que ahora cuando caminaba él balanceaba su bracito, y ahora como que el brazo, por decir que haya algo del lado derecho, como que el brazo derecho no lo mueve, es algo sutil. Y pasa, la gente no, es que ya está de cierta edad. Esos son los casos con los que yo también, yéndonos del trauma grave al trauma leve, moderado, el paciente era más que todo el trauma leve, el paciente era o que han tenido alguna enfermedad. No con esto quería decir que con el paso de los años el cerebro se hace un poquito más pequeño, claro, y ahí se forman estos hematomas. Y en eso también ahí va el mensaje, tener mucho cuidado. Ya se me olvida, también personas que también pueden estar tomando por alguna enfermedad concomitante, bien sea del corazón, que tengan un trastorno del ritmo del corazón, y toman warfaриnos anticoagulantes o aspirinas, pueden estar prolongados en tipo de coagulación. Todas estas cositas sería bueno que la comunidad los analizara, los escuche. A ver, traumas leves, tampoco, no pasó nada, no, hay que estar atento, puede pasar muchas cosas. Doctor, para finalizar, entonces, ¿se debería hacer algún tipo de examen cada qué cierto tiempo, o qué tipo de personas, de qué edad? Ya, esa es la pregunta muy interesante, y gracias porque me la hizo. Ya, a veces llega un paciente y dice, llegó despierto y se murió después de 2 o 3 días, o pasó, sí, eso. Va donde el médico, lo ve el médico de emergencia, el emergenciólogo. Si lo ve, nosotros en neurología, en neurocirugía,
tenemos unas escalas, más que todo se usa bastante una escala que se llama de Glasgow. Todos, creo que la mayoría saben que Glasgow es una ciudad de Escocia, creo que es la capital de Escocia, donde se creó esta escala, y es una escala es universal. Se la hizo más que todo para que haya un lenguaje universal. Okay. ¿Ya? Entonces se le dice al familiar, ¿ya? Si el paciente tiene abiertos sus párpados, normalmente nosotros solemos decir, abre los ojos, sabemos que los ojos no se abren, son los párpados, tiene los párpados, allá está despierto, habla espontáneamente, está bien. Entonces nosotros le comunicamos, cuando llega un paciente al hospital, vemos eso, ese paciente no está dependiendo de su trabajo, pero sí le damos una hojita. Okay. Ya, uno que dependiendo de la edad, y más que todo haciendo énfasis, como le dije hace unos minutos, si es una persona de cierta edad, vamos a hacer esto. Si hay estos signos, como le dije hace unos minutos, arrastra un poquito la pierna, está como confuso, le empieza a doler la cabeza, nos avisa, entonces se le dan... Son señales. Venga enseguida. O a una criaturita, por algún motivo le duele la cabeza, que no son muy comunicativos, ¿no? Bien, venga enseguida. Si no es necesario, pues, tampoco es necesario, no, lo veo ahorita, como la escala de Glasgow que le dije, que es como un lenguaje universal, no es necesario hacer una tomografía, pero cualquiera de estos signos, venga inmediatamente. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por su tiempo con nosotros y Gracias por hablarnos un poco acerca de este tema sumamente importante. Le agradecemos su tiempo con nosotros, doctor. Muy bien. Gracias. Perfecto, esto fue Salud OVNI, gracias al OVNI Hospital. Conversamos con el doctor Luis López, neurocirujano, sobre el traumatismo cerebral, de qué se trata, cómo es también en cuanto a cuáles son los tipos de traumatismo y también los graves y los más leve también. Bueno, con esto nos vamos a un corte, agradecemos al doctor por su tiempo con nosotros y regresamos con más. Estamos acompañándole con lo que usted quiere oír. Aquí está Andrea Torres. Ahora un espacio de publicidad forever. Paga tus facturas a tiempo y obtén múltiples beneficios con la opción débito automático de Interagua. Puedes registrarte en el portal web www.interagua.com.es o a través de nuestra aplicación de Interagua disponible para iOS y Android. Recibirás el 5% de descuento durante los 4 primeros meses de afiliación. Y con tus pagos al día participas en el sorteo de 5 tablets mensuales. Recuerda, paga tus facturas a tiempo con la opción débito automático de Interagua. Interagua, siempre contigo. Aplica solo para usuarios residenciales con facturas hasta $100. Ay, al fin llegamos a Qatar. Uf, qué calor, me voy a poner un short. Ah, qué hambre. Comemos unos chicharrones. Entonces no será de tomar un hito. Tranquilo.